En el año 1274, el mundo conocido ya tenía dueño. Desde las llanuras de Asia hasta las puertas de Europa, un solo imperio había impuesto su voluntad sobre civilizaciones enteras. Bajo el mando de Kublai Khan, nieto del legendario Gengis Khan, el imperio mongol no solo conquistaba territorios, redefinía la guerra misma. Cada campaña era rápida, brutal y definitiva. No existía enemigo que hubiera logrado resistirlos de forma sostenida. Pero en la cima de ese dominio absoluto, ocurrió algo que ningún estratega había previsto. El imperio más poderoso de la historia cometió un error que no se mide en números ni en soldados, sino en percepción. Subestimó a una isla. Japón no era una potencia continental. No tenía ejércitos masivos ni tecnología comparable a la del imperio mongol. Era un archipiélago fragmentado, gobernado por un sistema militar feudal donde el honor individual era la base de toda estructura de combate. Para los mongoles, Japón no representaba una amenaza, representaba una formalidad pendiente. En 1268, esa formalidad tomó forma en una carta. No era una negociación ni una advertencia diplomática, era una exigencia directa: someterse o ser destruido. El mensaje era claro, conciso y coherente con la lógica mongola. El imperio no pedía permiso, anunciaba resultados. El shogunato japonés tardó meses en responder, pero cuando lo hizo, eliminó cualquier posibilidad de diálogo. Los embajadores mongoles fueron ejecutados y sus cabezas enviadas de regreso como respuesta oficial. No era solo una negativa, era una declaración de guerra sin matices. Cuando Kublai Khan recibió ese mensaje, no reaccionó con sorpresa, sino con determinación. Civilizaciones enteras habían desaparecido por menos. Japón no sería una excepción, pero no bastaba con conquistarlo, debía ser destruido como advertencia. Entre 1273 y 1274, el imperio construyó una fuerza que no tenía precedentes en la historia naval de la época. Cerca de 900 barcos y aproximadamente 40.000 soldados, incluyendo veteranos de campañas en China y Corea, se prepararon para la invasión. A diferencia de sus enemigos anteriores, los japoneses se enfrentarían a algo que nunca habían visto: una guerra coordinada, industrial en su lógica, donde la individualidad no tenía lugar. Cuando la flota apareció en el horizonte de la bahía de Hakata, los vigías japoneses entendieron que no estaban frente a una batalla, sino frente a una sentencia. Los samuráis respondieron como habían sido entrenados durante generaciones. Siguiendo el código del Bushido, avanzaron hacia el enemigo proclamando sus nombres, su linaje y sus hazañas, esperando un combate honorable. Era un ritual que definía su identidad como guerreros, pero los mongoles no respondieron a ese ritual. Respondieron con tambores. El sonido marcó el inicio de algo completamente distinto. Las formaciones avanzaron en bloque, las flechas cubrieron el cielo y las explosiones rompieron el ritmo del campo de batalla. Las bombas de pólvora, rellenas de metralla, detonaban sobre los samuráis con una violencia desconocida. No era solo daño físico, era desorientación, caos, ruptura psicológica. El Bushido no falló por debilidad, falló por incompatibilidad. Los samuráis estaban preparados para duelos, no para sistemas de guerra colectivos. Cada uno de sus movimientos tenía sentido dentro de un marco cultural específico, pero ese marco no existía en la lógica mongola. Al final del primer día, la conclusión era inevitable. Japón no podía ganar esa guerra luchando como siempre había luchado. Esa noche, sin registros oficiales ni ceremonias, los líderes samuráis enfrentaron la decisión más difícil de su historia: seguir siendo quienes eran o sobrevivir. Eligieron sobrevivir. Lo que ocurrió después fue una transformación silenciosa pero radical. Los samuráis dejaron de ser visibles. Abandonaron sus armaduras brillantes, sus estandartes y sus rituales. Cambiaron las katanas por armas más cortas, más prácticas, diseñadas para matar en silencio. Cubrieron sus rostros, ocultaron sus identidades y comenzaron a operar en la oscuridad. La guerra cambió.
Durante la noche, pequeños grupos se deslizaban sobre el agua en embarcaciones ligeras, sin antorchas, sin ruido, sin presencia. Se infiltraban en la flota mongola, eliminaban soldados mientras dormían, incendiaban suministros y desaparecían antes de que alguien pudiera reaccionar. No era combate, era terror controlado. Los mongoles, que habían derrotado imperios enteros, se enfrentaban ahora a algo que no podían entender. No había formación, no había línea de batalla, no había enemigo visible. Solo consecuencias. La disciplina comenzó a fracturarse. Los soldados dejaron de confiar en la noche. El descanso desapareció. La paranoia se instaló en cada barco. El mar ya no era un refugio, era una amenaza constante. Aunque la invasión de 1274 no logró su objetivo completo, tampoco fue una derrota clara para los mongoles. Para Kublai Khan había sido un intento incompleto. Japón seguía existiendo, y eso era inaceptable. Durante 7 años, el imperio preparó una segunda invasión. Esta vez, no habría errores. Reunieron cerca de 140.000 soldados y más de 4.000 barcos. Era la mayor fuerza anfibia jamás construida hasta ese momento. Pero Japón también había cambiado. A lo largo de la costa de Hakata, construyeron una muralla de piedra de aproximadamente 20 kilómetros. No era impenetrable, pero era suficiente para alterar completamente la dinámica del combate. Cuando la flota mongola llegó en 1281, encontró un problema inesperado. No podía desembarcar fácilmente. Lo que siguió fue un enfrentamiento prolongado. Intento tras intento, los mongoles buscaban abrir una brecha, y en cada intento, los samuráis respondían con una resistencia absoluta. Ya no luchaban por honor, luchaban por supervivencia total. El tiempo comenzó a inclinar la balanza. Muchos de los barcos mongoles habían sido construidos apresuradamente. Eran suficientes para cruzar el mar, pero no para soportar una campaña prolongada bajo condiciones adversas. Entonces, llegó el factor decisivo. En agosto de 1281, un tifón impactó la bahía. No era algo inesperado en la región, pero la flota mongola no estaba preparada para soportarlo. Las olas destruyeron embarcaciones, rompieron formaciones y provocaron un colapso en cadena. No fue una retirada, fue una aniquilación. Decenas de miles de soldados murieron. Barcos enteros desaparecieron. Lo que había sido la mayor flota del mundo se convirtió en restos esparcidos en el fondo del mar. Los japoneses llamaron a ese evento kamikaze, el viento divino. Pero la realidad es más compleja. El tifón no ganó la guerra por sí solo. Japón sobrevivió porque supo adaptarse, porque entendió que la tradición, sin evolución, se convierte en debilidad. Porque en el momento más crítico, sus guerreros estuvieron dispuestos a dejar de ser lo que eran para convertirse en lo que necesitaban ser. Kublai Khan consideró una tercera invasión, pero nunca se materializó. Su muerte en 1294 cerró definitivamente ese capítulo. Japón permaneció invicto, y la lección quedó grabada en la historia. No siempre gana el más fuerte, no siempre gana el más avanzado. Gana quien entiende primero que las reglas han cambiado y tiene el valor de cambiar con ellas.